del año 2015, donde se dio pues esta modificatoria a la ley, y ahora lo vamos a recordar así, un previo paréntesis, pues las modificaciones que se dieron pues a la ley 30.364, que ahora tenemos la ley de violencia contra la mujer, y los integrantes del grupo familiar han ido pues acortando esos espacios o esos vacíos legales, que se podría decir de alguna forma, para que el juez o la jueza, quien se encuentre a cargo de estos problemas intrafamiliares o familiares en sí, no tenga ningún espacio libre para efectos de decir que este caso pues no se encuentra dentro del grupo vulnerable, factor ya sea mujer, niña o niño, ¿no? O adolescente. Entonces ahora ya tenemos una amplia herramienta, principios, lineamientos, donde los jueces pues especializados en esta subespecialidad de familia ya cuenta con principios, enfoques, y cualquier situación de vulnerabilidad donde cuando se encuentre, ya sea en el ámbito de protección, que eso le corresponde netamente a los jueces de familia, y en el ámbito de sanción les corresponde a los jueces penales, ya tengan estas herramientas suficientemente claras y concisas para efectos de dar una respuesta al riesgo que se le pueda ocasionar a la víctima de violencia familiar. Entonces, es muy importante los cambios y también los encuentros que se han ido dando a lo largo de estos años, ya que el factor Estado o el tema del Estado no tan solo se ve comprometido con los jueces, sino también ya se está extendiendo a todo el ámbito público, privado, y todos somos protagonistas de poder dar frente a esta violencia que se ha ido dando a lo largo de los años. Muchas veces, o muchos de nosotros nos podemos decir, ¿no? Que por qué siempre la mujer está siendo catalogada, por qué siempre la mujer está en esta situación de vulnerabilidad. No es así. No tan solo la mujer se encuentra en estas situaciones, sino también los niños, adolescentes, o también los varones, ¿no? También los varones. Sin embargo, es porque la lucha contra la violencia, ¿no? Contra la mujer, en este sentido, pues, es un grupo mayoritario, y eso, pues, se ha ido dando no tan solo con que nosotros, o ha sido un capricho del Estado o de los grupos sociales para poder ponerle frente a esta situación, sino es porque los informes, ¿no? Los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes de la Defensoría del Pueblo y otros, pues, han servido de herramientas para poder proteger a este grupo vulnerable. Y poco a poco se han ido ampliando también los ámbitos de protección a raíz del tiempo, y eso está bien. Doy también las felicitaciones y también me uno a esta lucha, ¿no? Que día a día nosotros tenemos que enfrentarnos, porque nosotros las mujeres pues estamos siempre expuestas a cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica, y ahora pues que se ha dado con la modificatoria, ¿no? Que también es un acoso judicial. Y eso pues antes no se daba, pues cuando ingresó pues la ley del texto único ordenado no estaba pues la violencia económica, no estaba la violencia de acoso acoso judicial, pero ahora ya se ha ampliado. Además, también ya se amplió no tan solo para las niñas, sino también para los niños. A veces por un error de redacción de la ley, a veces hace que la Corte o los conceptos no sean poco claros, ¿no? Pero de ahí ya, con las situaciones que se vienen dando en la realidad, hacen que los legisladores, en este caso, ¿no?, puedan modificar a través, o también el mismo Poder Ejecutivo, a través de los decretos legislativos, puedan modificar y ajustar esta ley a la medida de la realidad. Porque finalmente el objeto principal de esta herramienta y de este dispositivo normativo es proteger, erradicar todo tipo de violencia y sobre todo también sancionar. Entonces, es ahí en esa área, pues, en esas áreas de salvaguardar la dignidad, la integridad física, moral, psicológica de las personas que se encuentren de estos grupos, estos factores en condición de vulnerabilidad principalmente, ¿no?
Claro que también hay otras leyes, hay otras normas jurídicas o dispositivos normativos que también protegen, ¿no? Como por ejemplo hay una ley de hostigamiento sexual, de acoso sexual, ¿no? Pero eso es independientemente de lo que se dé en estas leyes y en estos ámbitos de aplicación también para estos sectores de la población, como medidas de protección tan solo se ven los riesgos. Y eso es una medida rápida, urgente, oportuna, con la finalidad de no tener consecuencias ya irreparables, ¿no? Como se ha venido dando y como nosotros sabemos el día a día, pues en la televisión y en los medios de comunicación, todas las situaciones que se ha venido dando cuando no hay una oportuna atención. Así es, todavía no comparto, ahora voy a compartir para efectos de tener una presentación más precisa. ¿Lo pueden visualizar? Las diapositivas. Ya, muchas gracias. Muy bien, creo que muchos de nosotros estamos en plena lluvia, en pleno cambio climático, la verdad que Chiclayo está todo trágico. Sin embargo, nada nos detiene para nosotros, pues, seguir con esta especialización de violencia, ¿no?, contra la mujer. Y bueno, pues, sin lugar a dudas, acá vemos, pues, que la familia es un nicho que siendo actualmente, pues, considerado el fundamento, sobre todo, ¿no?, de la vida en colectividad y toda la experiencia, pues, de desarrollo social, ¿no?, ha sido simultáneamente, pues, el escenario cotidiano de desavenencias, donde supuestamente es un eje de protección. Sin embargo, dada los estudios estadísticos y los informes de la Defensoría del Pueblo, etcétera, pues se han venido dando que la mayoría de casos de violencia se da en el seno familiar, ¿no? Es lamentable eso, pero los estadísticos y la parte que se estudia estas cifras para efectos de poder dotar de herramientas que se pueda desvanecer ello, pues nos dan estos resultados. Esta situación, pues, de la familia y la vida en el seno familiar, que es un lugar y un tiempo de riesgo también, ¿no?, e incluso de violencia para quienes tradicionalmente han ocupado una ubicación de dependencia. Y eso ya lo sabemos, pues, anteriormente, pues, la mujer, pues, era mayormente dependiente, ¿no?, del varón. Y además también los niños, había siempre el tema del machismo, patriarcado, etcétera, ¿no?, que hasta ahora también se viene dando, pero ya saben, y ya con todas las capacitaciones que estamos dando y con todas las leyes que se encuentran en vigor, pues los varones saben las consecuencias de sus actos, ¿no? Antes no, antes todo era algo normal, algo común, y la ley anterior pues tampoco no daba muchas expectativas para el cambio. Bueno, la subordinación, la carencia, ¿no?, de poder decisorio también era un tema muy crucial para efectos de que se desarrolle esta violencia. La violencia definitivamente es uno de los problemas sociales que afronta la sociedad y es de graves consecuencias, ¿no?, para la salud, economía, desarrollo del país. La violencia familiar, también la violencia sexual, es un evidente, un creciente aumento, pues, de casos, que si bien es cierto esta ley y estas medidas de protección, si nosotros damos la carga procesal que tienen, pues, los jueces de la subespecialidad de familia, de violencia familiar, es mucho más que la que tienen familia en sí, o sea, mucho más casos de violencia, y los plazos son bien cortos, también son 72 horas que tiene después de que remite, pues, el fiscal o la policía, 72 horas como máximo, según el mismo artículo que data la ley, para que el juez pueda emitir una resolución, y dependiendo también de la gravedad del caso, ya sea 24 o 48 horas, ¿no?, o máximo 72 horas. Eso también, y los temas de violencia, pues, cada día en nuestra corte superior, en el Poder Judicial, pues es de mayor carga, ¿no?, de mayor carga que ocupa de los demás, a comparación de los demás juzgados. Entonces vemos que, si bien es cierto, la ley está para erradicar y para prevenir y para sancionar también, pero hay un fuerte índice de violencia en nuestro país, ¿no? Los casos de violencia, bueno, familiar y sexual continúan.
creciendo en número, también en gravedad. Según el reporte, pues vemos de que del año 2018 hasta este año, con relación al año 2012, pues han ido incrementando. Y nosotros decimos, ¿por qué? Pero si las leyes y todo lo que se viene dando, pues aquí en el Perú y los encuentros regionales, nacionales, los plenos, que no hay ninguna situación. No, lo que pasa es que antes también hay que tener en cuenta que las mujeres no denunciaban porque con la ley pues se demoraba, la ley anterior, o sea, 26.022, o sea, era como una especie de 4 años, 5 años hasta que se den la situación, pues ya el niño ya era adolescente, el adolescente ya era mayor de edad, o la señora ya se había encontrado en este círculo vicioso que lamentablemente dice pues que ya no. Ahora con la ley 30.364, donde ya se da una atención oportuna, porque ya hay principios que obligan sobre todo a los jueces a poder dar una decisión rápida y perenne, pues hace que los casos aumenten, no tanto que se aumenten, sino que las mujeres digan, pues vamos a denunciar, o los grupos de vulnerabilidad o todo el ámbito familiar, que también se puede encontrar el varón, puede decir, pues vamos, que ya tengo una respuesta oportuna del juez, ya tengo una respuesta del Poder Judicial que me dota de las herramientas para yo poder garantizar mi integridad. Antes no, antes era un tema de núcleo cerrado, ¿no? Donde todo era un soporte emocional. Y bueno, pues ahora con esta ley pues ya se ha ido dando una serie de situaciones para el mejoramiento de las situaciones que se encuentran estos grupos de vulnerabilidad. Igual también la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, indicaba pues que la violencia en la familia es la agresión física, psicológica o sexual cometida ya sea por el esposo, conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, etcétera, ¿no? También comprende a los tutores o encargados de la custodia, afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, de educación o condiciones socioeconómicas. Aquí se vienen dando algunos antecedentes con la ley 26.260, la ley de protección frente a la violencia familiar, donde lamentablemente no surtió muchos efectos positivos para poder erradicar esta situación de indefensión que se encontraban pues estas personas, ¿no? Dentro del grupo familiar, ya que se veía todo en el ámbito privado, se veía la familia como una esfera de intimidad, de privacidad, donde ningún sector de afuera, ningún sector, llámese vecino, llámese otras situaciones o otros personajes, no podrían interferir. Entonces eso hacía pues que el proceso duraba tanto tiempo y que tan solo el fiscal tenía pues la obligación o la facultad de poder archivarlo. Ahora no, ahora el fiscal cumple su rol, el juez cumple su rol, la policía cumple su rol y ya están como que repartidos los roles que van a funcionar, y así pues el fiscal no es tan solo que reciba la denuncia y ve pues si es que lo archiva o no, tiene una medida de protección, como lo hacía con la ley 26.260, ahora no es así, el fiscal recibe la denuncia e inmediatamente pues remite los actuados a juzgado de familia o que haga sus veces o el equivalente, ¿no? Si no se encuentra pues el juzgado de familia, la subespecialidad de violencia familiar, juzgado de familia, sino el juzgado mixto, o en el peor de los casos, cuando no hay juzgado mixto, el juzgado de paz letrado con competencia delegada, y eso lo tiene que estipular la Corte Superior en la cual se encuentra adscrita. Ahora ya se encuentra delimitado las funciones de todos los operadores jurídicos y repartido esto, pues cada quien realiza su función de acuerdo a las leyes que le confieren esas competencias y esas facultades. Entonces, ahí es que se ha ido pues dando una serie de modificaciones, como decía al inicio de la clase, ¿no? Una serie de modificaciones con la finalidad de poder tapar esos vacíos, esas lagunas y sobre todo pues dar un resultado oportuno, Vamos a ver pues que los ámbitos me parece que eso ya debieron haberlo estudiado, pero la doctora no ha podido realizarlo, pero lo podemos decir chiquito nada más, los ámbitos de aplicación de la ley, ¿no? Como medidas de protección que se encuentran pues en los juzgados de familia, y el tema sanción, que ya
sigue su curso, su investigación, ahí viene pues la acusación fiscal, requerimiento acusatorio, el juez lo va a evaluar, luego viene el juzgamiento, etcétera, una serie de etapas que ahí no tan solo el juez penal en el ámbito de sanción va a visualizar el riesgo, sino va a tener que estar convencido de que tal denunciado, tal imputado es el agresor. Ya no es como en el ámbito de protección, que lo vemos pues la mayoría de los jueces de familia y de la subespecialidad de violencia familiar, que tan solo basta con el riesgo que a su vista o a su criterio que tiene el juez pueda visualizar de los actuados y hasta de manera excepcional, sin haber audiencia, puede decir de que este riesgo es muy severo. Entonces, emito la resolución de medidas de protección. Pero ahí no se llama pues agresor, sino es denunciado, porque todavía no hay una sentencia firme que lo califique como tal. A diferencia del ámbito de aplicación de la sanción, que una vez que tenga la sentencia desfavorable, obviamente, ¿no? Para este imputado, ya se le puede llamar agresor. Entonces, ahí es donde el juez, obviamente, en el ámbito penal, no estamos hablando familia, sino en el ámbito penal, especialidad penal, luego de haber realizado toda la prueba y luego de haber, con todos los aportes, derecho contradictorio, etcétera, y todo lo que se da, pues, en el ámbito penal, garantizando pues, la defensa y la presunción de inocencia del imputado, va a determinar si le corresponde o no la responsabilidad como autor. Pero en el ámbito de familia no, basta con que se acredite el riesgo. Y eso pues se da a través de las fichas de valoración de riesgo, a través de los actuados, informe pericial y todo lo que vamos a visualizar el día de hoy rápidamente, porque el tema de familia siempre es amplio, ¿no? Siempre se encuentran con varias aristas, pero sí hay que tener claro esta sentencia, estos conceptos que ya se encuentran definidos en la ley, pues, y en su reglamento, ¿no? El texto único también ordenado, donde habla, pues, de los ámbitos de aplicación, ya sea el tema de la ley, ¿no? De violencia contra las mujeres, en el ámbito de aplicación de prevención o en el ámbito de aplicación de medidas de protección, literalmente, que tan solo el juez de familia ve el riesgo, y el tema de sanción o en el ámbito de sanción, donde ya el juez penal, luego de un procedimiento, ¿no? Un debido procedimiento y una tutela jurisdiccional efectiva, va a sancionar realmente al agresor, que ya se lo sindicaliza como tal. Pero aquí no, en el tema de familia tan solo vemos el riesgo, y eso pues le da amplitud de herramientas, amplitud de consideración y además también de criterio, que es una línea delgada con la subjetividad del juez, para efectos de que lo pueda determinar a esta persona o a la víctima como susceptible de otorgarse una medida de protección. Y así como el juez de familia otorga una medida de protección, es el mismo juez que lo va a dejar sin efecto, independientemente de lo que suceda en el ámbito penal. Obviamente tiene mucha incidencia. ¿Riddle? No se me escucha. Hace mención los participantes, ¿no está pasando la diapositiva o seguimos en antecedentes? Sí, seguimos aquí. Ya. Muchísimas gracias. Estimados participantes, ya saben, todavía la otra está en la diapositiva sí, número... todavía estamos aquí porque estamos acá en la ley, ¿no? En la ley 30.364. Sí, chicos, no se apresuren. Los voy a colocar todas las diapositivas. Entonces, eso es donde nosotros tenemos que tener claro estos ámbitos de aplicación. Muy bien, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, la definición de violencia, ¿no? Contra cualquier integrante del grupo familiar. Contra la mujer, pues, ya sabemos, ¿no? Es la violencia contra la mujer, no interesa el sujeto activo, sino puede ser cualquier persona, de mujer a mujer,
puede ser varón, puede ser cualquier persona el sujeto activo, ¿no? Y se puede dar en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes ámbitos se puede dar, ya se ha ampliado también los ámbitos, ¿no? De aplicación cuando se ejerce la violencia, pues, ¿no? Ya no es tan solo en las instituciones públicas, privadas, sino también ya se consideran las universidades, ¿no? Entonces eso también hay que reforzar un poquito porque ya la extensión para efectos de que se perpetúe pues la violencia ya también se ha ampliado, ¿no? A diferencia también de los integrantes de los grupos de familiar que se da ya sea a los niños, cónyuges, excónyuges, padrastros, convivientes, madrastras, descendientes, ascendientes, parientes colaterales de los cónyuges, todos los que habitan en un mismo hogar, que tampoco pueden ser, pues, familia, pero habitan en un mismo hogar, ¿no? Eso también se encuentran comprendidos dentro del grupo familiar, integrantes del grupo familiar, convivientes también hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. Ahí no se requiere, para los ser convivientes, no se requiere que tengan 2 años y que estén inscritos de la unión de hecho, no, simplemente convivientes que se encuentren dentro de un hogar, dentro del mismo hogar, donde hayan procreado hijos en común también, que no tengan ningún tipo de contrato laboral. Eso es lo que nos indica la ley. Muy bien, y aquí también se puede encontrar pues al varón, ¿no? Pero lo que aquí sí se tiene que resaltar es que la relación de convivencia, la relación de familiaridad y que se encuentren en un techo, no en un hogar. También puede ser, es conviviente, sí. ¿Por qué? Porque hay una relación de familiaridad, ¿no? No se encuentran dentro del mismo techo, pero hay una relación de familiaridad o hubo una relación de familiaridad. Si tienen hijos en común y nunca convivieron, pero ejercieron violencia, también se encuentran dentro de este ámbito de aplicación. Entonces, tenemos 2 aquí, el tema de protección de esta ley. 1, la mujer por la condición de tal. No hay ningún motivo, no hay nada, simplemente la mujer por su condición de tal. Y el otro grupo que también protege la ley es los integrantes del grupo familiar. Cualquiera puede ejercer frente a la mujer, sí, cualquiera puede ser el sujeto activo, ya sea acción, omisión, conducta que cause daño, muerte, sufrimiento físico, sexual, psicológico. Y los integrantes del grupo familiar de la misma forma, pero tiene que haber una relación de familiaridad con estos integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, ahora usted, por ejemplo, yo estoy exponiendo a alguien, tal vez me falte respeto, por mi condición de tal, me encuentro protegida dentro de esta ley. Pero ¿qué sucede si es que Reader estuviera exponiendo o Reader estuviera ahí como presentador y a alguien le falta el respeto? ¿Está o no protegido por esta ley? No. Ese es un ejemplo claro donde dice por qué nos habla del grupo familiar. No hay una relación de familiaridad con ustedes, salvo que de repente sea su exconviviente o su conviviente que haya ejercido esa violencia, ¿no? Pero si no tiene una relación de familiaridad, no se encuentra dentro de este ámbito de protección, ¿ok? Esa es la característica que se le da a los integrantes del grupo familiar. Muy bien, a ver, vamos, ¿les parece si termino y luego comenzamos con las preguntas? Tiene que ser conviviente, salvo que su enamorada se haya, me dicen si una ex enamorada, ¿no? Tiene que haber una relación de familiaridad, porque los cónyuges se entiende porque son esposos, los convivientes se entienden que sí, porque están dentro, pues, de este ámbito de que hubo un tema de familiaridad, de convivencia, ¿no? Los que habitan en un mismo hogar, sí, porque por más que no haya esa familiaridad, pues se encuentran dentro de un mismo techo. Madrastra, sí, porque hay el tema de la afiliación política también, pues, ¿no? Descendientes, ascendientes, de este tema de consanguinidad. Entonces, eso es lo que protege la ley. Y la mujer, pues, en su condición de tal, no interesa el vínculo de familiaridad, simplemente por el hecho de ser mujer está protegido esto, ¿no? Pero no, como le repito, no es porque sea un capricho de la ley o porque quiera sobreproteger a la mujer, como muchas personas también han criticado esto, ¿no? Que se está dando un mal uso, etcétera. Pero eso es otra cosa, el mal uso y
y todo tal vez el abuso del derecho que se le está dando a estas herramientas jurídicas es muy diferente al ámbito de protección que se le quiere dar a la mujer como sector mayoritario que ha sido violentada, ¿no? Entonces eso es la categoría mujer, ¿no? Que es prevenir, sancionar, erradicar respecto a este tipo de violencia. Luego ya se amplió también porque también hay violencia de género. Las categorías vulnerables se encuentran también en las 100 reglas de Brasilia y ahí están detalladas todas estas categorías que están en la actualización 2018, ¿no? Afronativas, indígenas, seropositivas, etcétera, ¿no? Y también los ámbitos de vulneración que la ley en su inicio no contemplaba, pues, a los niños, contemplaba a las niñas, no a los niños, y eso era un tema de debate que aquí al final lo vamos a analizar, pero ya un debate al inicio, porque ahora ya se ha fijado de que también se involucran a los niños, no tan solo a las niñas, ¿no? A los niños se les había dejado de lado, pero ya de ahí, con la modificatoria, pues ya se incluyó a los niños dentro de este ámbito de protección. Y esto, pues, los hogares, pues, lamentablemente, esta ley, yo a mi criterio también entiendo de que se dio en el año 2015, antes de la pandemia, pero la pandemia ha traído más índices de violencia. Y a raíz de la pandemia es que también se dieron una serie de modificaciones. ¿Por qué? Porque la mujer siendo violentada o los integrantes del grupo familiar que se encontraban en esta convivencia forzosa por la pandemia, porque no se podía ir a ningún lado, las mujeres ya no podían trabajar, los hombres, etcétera, estaban dentro de un mismo ámbito de vivencia, de convivencia, era una convivencia forzosa con los hijos. Ahí comenzó pues la violencia en su máxima expresión. Y la ley decía de que el juez tenía que dar pues todas las facilidades y ahí se dieron ciertas modificaciones, sobre todo a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya el juez bastaba con la declaración muchas veces de las personas que se encontraban dentro de este ámbito de vulnerabilidad, de esta condición de vulnerabilidad, y alguno que otro medio probatorio que podía darse, porque estaba muy restringido, pues, ¿no? Estos temas de examen periciales, visitas, que daban, pues, el equipo multidisciplinario, visitas sociales, psicológicas, no se podía dar por el tema de la pandemia, pero para efectos de resguardar la aplicación y el ámbito de protección de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se le dio esa facultad al juez o a la jueza para que pueda otorgar medidas de protección con estos medios probatorios. Claro, luego hubo una crítica, ha ido hasta el Tribunal Constitucional, este tema de crítica y también vía, ¿no? Vía apelación. ¿Por qué? Porque también decían los varones, en este caso, que eran pues pasibles de estas medidas de protección, que se le había disminuido el principio de presunción de inocencia de los defensa, que nunca asistió a ninguna audiencia y de frente se le sorprendió pues con la notificación de que ya se tenía que retirar de su casa porque las medidas de protección ya se habían dado por el juez en 24 horas. Entonces, todo esto hubo una apreciación del Tribunal Constitucional, donde el tribunal dejó claro y sentado de que no se vulnera ningún principio de inocencia porque no se le está sancionando ya en el ámbito penal y no se le está diciendo que es un agresor, pero solamente por el riesgo de vulnerabilidad que se le dio o el riesgo de que pueda ser pasible de una violencia severa o con consecuencias pues severas y ya no se podría un daño irreparable, pues tendría la opción el juez de familia, entendiendo pues al principio tuitivo de protección hacia la mujer y con todas las herramientas que se le dio, pues no está vulnerando el principio de presunción de inocencia, sino se está dentro de este ámbito de protección y garantizando sobre todo la defensa de sus derechos y también de su integridad física y psicológica, ¿no? Y eso es lo que ya se sentó pues aquí a nivel del Tribunal Constitucional y a raíz de eso pues ya hasta la fecha, pues muchos de los jueces ya no citan audiencia, sino basta con los documentos que se recaban, pues ya sea en la comisaría o en la fiscalía, con esos documentos y que se ve, pues ya dan sus resoluciones sin previa audiencia. Pero eso no obsta para que también en el protocolo que se le dio, pues en
que sacó, pues, ¿no?, el Poder Judicial, también para que puedan fijarse, pues, una línea de conocimiento y que el juez tenga, pues, llamadas tecnológicas a través de todos los equipos tecnológicos y todos los medios tecnológicos que nos dan, pues, las facilidades para poder aproximarnos, sobre todo, al conocimiento y la comunicación que hay entre las partes, ¿no? Y eso también se encuentra en el protocolo, que el juez, como dirección o como director del proceso, lo puede utilizar para efectos de que sus sentencias o de sus resoluciones, perdón, sean pues a la luz de la verdad también y a la luz de la justicia. Porque también sabemos muchas veces que un sector de las personas que se encuentran en esta categoría mujer, situación de vulnerabilidad, muchas veces hacen un uso y un abuso de estas herramientas, ¿no? Muchas veces son ellas las que son las victimarias, sin embargo, los sindicalizan pues a la otra persona, ¿no?, con un efecto de revancha o otras series de motivaciones que se encuentran de manera personal, ¿no? Y eso no lo puede visualizar el juez, porque el juez solamente visualiza lo que le llega, ¿no?, a su despacho, pero ya también tiene pues estos mecanismos tecnológicos, estas comunicaciones vía WhatsApp, teléfono, etcétera, para que pueda investigar un poquito más y pueda darle luces para efectos de que pueda dar una resolución adecuada a derecho, y eso es lo que se quiere, ¿no? Bueno, aquí también vemos una serie, pues, de herramientas, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que también es importante para también, son herramientas internacionales que los jueces debemos de aplicarlos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, también eso fue una herramienta importante, donde hay un ámbito de violencia familiar, cuando hay agresiones mutuas y tienen hijos de por medio, pues se visualiza la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, para efectos de proteger no tanto a las partes porque son agresión mutua, porque ya viven en este ambiente de violencia, sino vamos a proteger más que a ellas, vamos a proteger a los niños, a poder resguardar su integridad física, un desarrollo libre de violencia. Y eso también nos dotan pues de facultades para poder determinar una situación en aras de protección a los niños, niñas y adolescentes. Y es así donde nosotros, pues, donde nosotros tenemos todas estas situaciones, ¿no? Acá vemos los tipos de violencia. Los tipos de violencia, violencia física, se encuentra también plasmada toda situación de agresiones contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, ¿no? La violencia psicológica, de igual forma, cómo es que se puede probar muchas veces, ¿no?, con el certificado médico, que no es determinante, pero que sí influye básicamente, ¿no?, en la ficha de valoración de riesgo para efectos de que el juez de familia pueda determinar las medidas de protección. Violencia sexual, de igual forma también, la violencia económica, que también se ha sido incluida con esta ley, ¿no?, la ley 30364, donde ha sido incluida, o la violencia patrimonial, porque muchas veces también no les dan pues sus alimentos, y eso también constituye, por ejemplo, ¿no?, el no dar alimentos a los niños o a la mujer, sin necesidad de que golpee, o sin necesidad de que la grite, o sin necesidad de ejercer violencia, pero ya con no otorgar los alimentos, o ya prohibirla trabajar, o ya acosarla para que, o someterla a tal vez a las labores de casa y no que ella se desarrolle como profesional, también constituye violencia económica o patrimonial. Y ahora con el acoso judicial, que se encuentra, ¿no?, en el decreto supremo, ha sido reciente, ¿no?, del año 2022, 005-2022, acoso judicial, donde básicamente es esta definición no es que no trata de la violencia de los jueces, no por el tema del retardo, no. El acoso judicial es que ejerce pues la parte que ha sido pues denunciado de violencia, pues en represalia a ello también está denunciando a su víctima, está denunciando alimentos, tenencia, divorcio, todo, etcétera, ¿no?, con la finalidad de aturdirla y de poder apartarla o de amenazarla de que elimine el tema de la denuncia o el tema del proceso de violencia, porque si no va a cometer dichos
dichas actuaciones y muchas veces lo hacen, ¿no?, en su contra. Entonces, muy aparte de enfrentar un proceso de violencia, tiene también que enfrentar estas situaciones que es demandada alimentos, es demandada tenencia, régimen de visitas, tenencia compartida, divorcio, etcétera, ¿no? Entonces, o difamación. Entonces, eso también se va a valorar para efectos de que el juez tome esta situación como un acoso judicial, sobre todo que se da, como le repito una vez, y eso es que se tiene que tener en cuenta, ¿no?, al momento de que si es que hay un ámbito de violencia y es amenazada y comienza pues con esos temas de acoso judicial, ¿no?, para que se vea enfrentada a un estrés mucho mayor del que se encuentra. Entonces eso también es tomado en cuenta. Eso no había sido tomado en cuenta con la ley 3364, pero ya ha sido incluido a través de este decreto supremo y es importante para que también podamos incluirlo dentro de estos tipos de violencia, ¿no? Eso es muy, muy importante también que les quería indicar. Ahora pues vamos al tema de la denuncia. A ver si acá hacemos un paréntesis de repente antes de entrar al tema de denuncia, si alguien desea participar. Hasta el... Excelente, doctora. Estimados participantes, como se les comentó, por favor, tener activo su cámara para que puedan realizar su pregunta. Su pregunta, quiero decir con ello, es una pregunta y referente al tema. También lo más puntual posible. Damos pase a Johnny. ¿Cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Quería hacer una consulta. ¿Existe la violencia de varón a varón? Pero ¿qué condición tiene el varón a varón? Porque puede ser de padre a hijo, o puede ser de hijo a padre, o de hijo a padre en situación de tal vez de que se encuentre incapacitado, ¿no? Dentro de este ámbito de protección del grupo familiar tiene que haber una relación de familiaridad. Si es que es un tercero o no tiene ninguna relación de familiaridad, un contexto familiar, entonces no se encuentra dentro de esta ley de protección, ¿no?, contra el grupo de familia. Pero sí puede verse pues en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos tal vez de lesiones, tal vez, ¿no?, de faltas, dependiendo de qué grado de intensidad se da este tema, pues, ¿no?, de violencia. Pero en el ámbito de protección de esta ley 3364, que es nuestro tema del día de hoy, pues tiene que darse netamente en una relación de familiaridad. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Tuviera otro participante para darle pase al audio? Tenemos a Nicolai. Buenas noches, Nicolai. Qué gusto saludarlo. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctora, una consulta. ¿Podría darnos más detalles sobre el acoso judicial? ¿Se ha visto alguna aplicación práctica, ya que es novísimo? Sí, así es. Hay un caso donde, no recuerdo ahorita el número exacto, pero sí se ha dado pues de que las víctimas muchas veces no denuncian a sus parejas, ¿no? En este caso solamente se ha visto con el tema del contra las mujeres, pero también se podría dar, si se puede emplear, ¿no?, ya que estamos dentro de este ámbito de aplicación, de que los varones, o puede ser viceversa también, ¿no?, dentro de este ámbito de familiaridad, que pueda amenazar con demandar tenencia, régimen, ¿no?, régimen de visitas, demandar tenencia compartida, alimentos, etcétera, ¿no?, con la finalidad de que no les denuncien de violencia familiar. Y eso es un acoso judicial que se le hace a la víctima, que aparte de ser violentada, ya sea a nivel, pues, ¿no?, sexual, físico, psicológico, también se le añade este estrés, que así se le ha denominado, pues, ¿no?, este estrés. Entonces, eso también es factible de que puede ser determinado por el juez si es que se logra, pues, visualizar que efectivamente, pues, el sujeto activo, la intención no es que
tenga o que quiera o el propósito una decisión judicial al momento de solicitar los alimentos, ¿no? Si es que ha sido demandado alimentos, sino la situación y el propósito del sujeto activo es de que deje el proceso de violencia o que no lo denuncie por violencia. Entonces eso se puede visualizar y a raíz de eso pues se le pueden otorgar medidas de protección y también en el ámbito de protección y a su vez en el ámbito sanción, si es que ya con herramientas más precisas y con elementos probatorios pues certeros se le puede sancionar como este tipo de violencia. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos al doctor Héctor Hugo que ha activado su cámara. Adelante, por favor. Ya, una pregunta más para poder seguir, ¿les parece? Sí, doctora. Sí, doctora, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, ¿cómo Vaya. está? Sí, doctora, bueno, hace un momento mencionaba usted que, bueno, para poder relacionar pues el tema de violencia familiar, se tendría que ver, digamos, el ambiente o el vínculo que tendría una persona. El compañero decía, bueno, si existe la violencia entre él, también al varón, ¿no? En el caso, bueno, hipotético, que no haya existido una convivencia sin hijos de por medio y llamándose ex convivientes, el señor agrede a la señora, se constituye o se tipifica como violencia familiar. Sí, claro que sí, porque está ahí, aquí estamos viendo, a ver. Voy a ver acá los tipos de violencia, no sé si lo pueden ver. Cónyuges, excónyuges, padrastros, convivientes. Si se encuentran de esta línea de protección, sí pueden demandar, pero dentro del grupo familiar, como integrantes del grupo familiar, porque tienen este nivel, pues, de dependencia, de familiaridad. Excelente, doctora. Podemos continuar con la sesión. Gracias. Muy bien, a ver si al final vamos a dar pues este pase también para seguir avanzando, ¿ya? Acá ahora nos encontramos en la denuncia. La denuncia, según la ley 30.364, puede ser verbal, por escrito también, o por acta, ¿no? Por acta ante el juez, ¿no? Ante el juzgado, ante la secretaria, tiene que indicar pues los motivos importantes, también tiene que indicar el domicilio y todos los datos pues del sujeto activo y también de la víctima. Entonces, con estos hechos o con este levantamiento de acta se puede iniciar ya el trámite ya en el proceso de violencia familiar. ¿Qué es la denuncia? ¿Qué es la denuncia? A ver, vamos a ver. Es la acción y efecto de avisar, ¿no? De declarar la irregularidad o cualquier ilegalidad de algo, ¿no? Entonces eso es una acción. Es una acción que se tiene que dar con la persona netamente afectada de su derecho. Pero aquí en el tema de la ley 30.364 no tan solo puede ser la persona perjudicada, como lo podemos visualizar acá en la lámina, sino puede ser cualquier persona. También puede ser la Defensoría del Pueblo, que se encuentra en su obligación, el personal de educación, personal de salud. Ya estas personas sí se encuentran obligadas en el caso de que tuvieran a la vista o estuvieran pues en plena sospecha de que cualquier persona podría estar pues en bajo esta violencia, ¿no? Entonces, niños, adolescentes, cualquier persona, no se requiere ninguna firma de un abogado, ninguna tasa, ninguna formalidad, ni nada, o sea, esta es las personas que se encuentran pues dentro de facultadas para que puedan iniciar esta denuncia, que lo pueden hacer ante la comisaría más cercana, lo pueden hacer ante el PAR, también si es que no hay una comisaría, eso se ve pues en los centros poblados, ¿no? También lo pueden hacer en la misma fiscalía, lo pueden hacer ante el Poder Judicial, lo pueden presentar de manera escrita, de manera verbal, o ir pues al Poder Judicial y levantar el secretario, en este caso, ¿no? Con la autorización del juez, lo va a realizar mediante acta. No hay ningún requisito para la presentación, ya sea de DNI, ni examen físicos, ni psicológicos.
¿ok? No hay ningún requisito para ello. Son los mismos operadores de justicia que, de acuerdo al ámbito donde se encuentran, van a recabar dicha información a través de las preguntas mínimas que se les hacen, las preguntas básicas, para que se pueda dar inicio a todo este procedimiento. Entonces, este acta que se queda registrada y que se da, pues, el número de expediente y etcétera, va a tener un proceso, ¿no? Va a tener un proceso con la finalidad de ir a dos lugares. Uno va al ámbito de familia para la posible, ¿no?, otorgamiento de medidas de protección, y el otro va de igual forma también a la Fiscalía de Familia, ¿no?, para que el fiscal pues comience, como titular de la acción penal, comience las investigaciones del caso que amerite, y luego ya requerir al juez penal este requerimiento acusatorio, etcétera, y con todo esto pues se le aplique la sanción correspondiente de considerarlo responsable el órgano jurisdiccional. Pero mientras que dure el proceso penal en el ámbito de sanción, porque van a tener dos vías paralelas, el juez de familia evalúa con tiempos cortos, dependiendo de la ficha de valoración de riesgo y otros elementos que considere necesario, como desarrollar, por ejemplo, en el equipo multidisciplinario, visitas, o desarrollar también visitas sociales, psicológicas, pericias, examen médico, etcétera, y además de todos los servicios tecnológicos que tiene el juez en su poder para que lo pueda ejercer. Va a visualizar si le corresponde o no, de acuerdo al riesgo que considere el juez, ya sea severo, sea leve o sea moderado. Si es muy severo, pues lo va a hacer en 24 horas sin audiencia, si es posible, ¿no? Si es menos, y ahí lo considera, puede ser hasta 24 horas, o si no, también hasta 48 horas, ¿no? 48 horas, dependiendo del riesgo, básicamente, o a 72 horas, dependiendo del riesgo, para que lo pueda visualizar el juez y pueda otorgar esta medida de protección a favor de la víctima, quien está siendo afectada. Esto, como les dije, no se daba con la anterior ley 26.260, ley de protección frente a la violencia familiar, ya que todo era un proceso único, había contradicción porque la fiscalía tenía que acreditar la violencia, había una investigación fiscal donde podían dictar medida de protección, el mismo fiscal podían, ¿no?, en ese entonces, medida de protección, podían archivar el caso, y bueno, pues las deficiencias eran de que los procesos duraban demasiado, ¿no? Duraban demasiado y ya la situación era irreparable, o simplemente llegaba ya al juez y ya cuando todo ya se había solucionado, ya tenían hasta más hijos, o cuando ya la niña ya era adulta, ¿no? Entonces era muy incierta esta ley. Ya con esta nueva ley, como les dije, ¿no?, que la 30.364, desde el año 2015 a la fecha se ha ido modificando por una serie de decretos legislativos, o por también la aplicación también del Tribunal Constitucional, la cual constituye, pues, son sentencias obligatorias para todo el órgano jurisdiccional. Por eso es que los jueces siempre se citan para efectos de que puedan evaluar el riesgo, para que puedan evaluar la situación de las víctimas, para que puedan evaluar cuáles van a ser, pues, las medidas de protección apropiadas de acuerdo a lo que se encuentran viviendo, y sobre todo cuando hay niños mucho mayor, ¿no? Entonces es por eso que el juez de familia puede también archivarlo al caso, si es que ve, pues, que todo lo que ha narrado o todo lo que se está adjuntando no merece de ser pasible de ninguna medida de protección. Entonces, eso también es importante ver, pero sí también puede otorgar medidas de protección en el juzgado de familia, ¿no? Y además también puede otorgar medidas cautelares, como son asignación anticipada de alimentos, puede también, el tema de tenencia de armas también le puede prohibir, ¿no?, que no tenga armas en el caso de que tuviera, o también puede ver el tema de la liquidez, pues, de los bienes del patrimonio que tuvieran. Entonces, también son medidas de protección y cautelares, a su vez, que el juez se encuentra facultado de realizar para proteger estos conceptos básicos o estas necesidades básicas que involucra a la familia,
que involucra a la familia. Y su vigencia es mientras permanezca el riesgo, Bueno, las deficiencias, bueno, hay plenos de familia o hay una serie pues de situaciones y de encuentros que lamentablemente sugieren más ideas, incluyen más conceptos, hay también contradicciones porque no todos pues los jueces se piensan de la misma forma y de acuerdo a la realidad donde se vive y el enfoque que se tiene de cada ciudad y de cada ámbito de aplicación de la ley, pues se van surgiendo una determinadas situaciones, ¿no? Que no es lo mismo pues hablar de violencia en el ámbito, como decía el doctor Manuel Bermúdez, lo mismo de que sea en Lima y a que sea en una ciudad pues de la selva, ¿no? Porque la idiosincrasia y el modus viviendo pues es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, allá en Lima es normal, dicen que las personas se abrazan y que agárrense de la mano. Acá en la zona sierra tal vez no es normal, ya lo ven como un ámbito de que no se puede permitir. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Al momento de emitir cualquier medida de protección, cualquier también resolución que puede verse pues afectado también el modus viviendo y también la forma de dónde se va a aplicar, ¿no? Pero bueno, en el decreto legislativo también 1470, que también hubo una modificación a esta ley, habló pues de que se establecen medidas para poder garantizar la atención y la protección a las víctimas de violencia familiar durante sobre todo la emergencia sanitaria. Excepcional, ¿por qué? Porque los recursos tecnológicos tienen que ser los necesarios. Traslado pues también a los jueces en ese entonces, ¿no? A los jueces a las comisarías para que se pueda dictar de inmediato las medidas de protección, imagínense, ¿no? O sea, era como que una medida de protección express, un proceso express rápido, así como está el desalojo express, también eran las medidas de protección express, ¿no? Se remite al juzgado, bueno, aparte, ¿no? Se remitía al juzgado, pues, la copia de todos los actuados en los medios electrónicos para que siga el ámbito de sanción. Acá vemos una diapositiva en las comisarías, me dice donde denunció la violencia, pues las comisarías de familia, como les repetía, los fiscalías de familia, juzgados especializados, también centros de emergencia mujer que también se encuentran, pues, ¿no? Con todas las expectativas y con todas las formas para que puedan recabar dichas tipos de violencia, ¿no? Son la línea 100 que está 24 horas, ¿no? 24/7, donde también puedan denunciar, ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias que se podrían dar, ¿no? En el tema de la pandemia con este decreto legislativo 1470, ¿no? Las brechas que hay, pues, ¿no? Tecnológicas del gobierno digital, el SINOE, etcétera, ¿no? Y eso también, pues, sí o sí, pues, tienen que estar notificados para que pueda darse el tema, pues, de que el sujeto activo, en este caso, pues, ¿no? El inculpado o el denunciado no cumpla con la violencia familiar y pueda denunciarse también por desacato, ¿no? Por desacato a la orden judicial, pues tiene que estar bien notificado. De lo contrario, no podría darse, pues, este tema, pues, ¿no? De la otra denuncia y el otro proceso penal que se seguía, pues tenía que estar definitivamente notificado. Y muchas veces el órgano jurisdiccional no contaba con estas herramientas tecnológicas o estas brechas tecnológicas para que pudiere, pues, ejercitar una debida notificación. Y es ahí donde ha habido un poquito la falencia, ¿no? Pero sí o sí se ha venido, pues, poco a poco se ha venido facilitando y se ha venido mejorando, ¿no? Mejorando ahora, pues, a lo que llegó la ley en el 2015, ahora, pues, está mucho más avanzado y los medios tecnológicos también, ¿no? Y eso es muy importante. Los facultados para denunciar, ya les dije, ¿no? Que son todas las personas que se encuentran en sospecha o que se encuentran, pues, pasibles de ser informados de cualquier tema de denuncia, sin importar ese grado de familiaridad
¿no? O ese grado, pues, ¿no? De interés. No, no, no. Ya se ha visto de que la violencia familiar, sobre todo en las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ya es un tema social, público. Entonces, cualquier persona, esta enfermedad pública que ya se ha venido denominando de esta forma, de esta manera, cualquier persona, sin importar el interés que tenga, puede denunciar el tema de violencia. Entonces, cualquier persona. Los que sí están obligados son los organismos públicos, privados, que tengan conocimiento. Por ejemplo, si es que tengan conocimiento en una universidad, en un centro de salud o en colegios, ¿no? En jardines, etcétera. Si tienen conocimiento de que efectivamente el alumno, por ejemplo, está siendo violentado. Hubo también un tema así, ¿no? De que el alumno fue violentado y no podía ni sentarse, estuvo mal, entonces ahí se abrió una brecha pues bastante amplia con la familia, porque todo un tema para el protocolo y el procedimiento para que pueda seguir su proceso, ¿no? Y ser sancionado los padres, ¿no? Entonces, ellos sí están en la obligación, bajo responsabilidad, de poder comunicar al órgano jurisdiccional y que siga este proceso, ¿no? De la denuncia de violencia familiar. Muy bien, vamos a seguir, por favor. Las atenciones de la víctima, acá como les dije, ¿no? El Centro de Emergencia de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, que se encuentra pues adscrita, ¿no? Y las poblaciones vulnerables, brinda esta atención integral, multidisciplinaria, pues a las personas que se encuentran en este ámbito pues de vulnerabilidad. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses también pueden ser, porque están ahí dentro de estas atenciones para que puedan evaluar y calificar el daño psíquico o físico también generado por el tema de la violencia. Establecimientos de salud, atención médica, psicológica, ya sea tanto de emergencia como de forma continuada. Cuentan con insumos y equipos de emergencia. Aquí no se les va a cobrar ni un sol, todo eso es gratis, para efectos de que pasen por el médico forense, para que pasen por el especialista de medicina legal o por el psicólogo. Todo es gratuito cuando se trate pues de personas que son violentadas dentro de los alcances de la ley 30.364. El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es Aurora, el programa Aurora, bueno, ya está siendo vista, pues, ¿no? Por todos, hasta hay un mismo diplomado, me parece que, del tema Aurora, ¿no? Donde se ve, pues, diferentes instituciones que abarcan todo este problema de violencia familiar con aras de la prevención y la erradicación. Hay asistencia económica, hay estrategia rural, servicio de atención urgente, la línea 100, hogar de refugio familiar, porque muchas veces dicen, bueno, mi medida de protección ya la tengo, pero ahora ¿dónde me voy? O los niños, ¿en dónde se tienen que ir, no? Si ya se determinó de que se tiene que salir o no tienen dónde vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un hogar de refugio temporal para esos niños, ¿no? Con este programa nacional que se ha ido implementando a raíz del tiempo y que ahora ya es un poco más eficaz. Anteriormente era un poco, pues, deficiente, porque no bastaba con la resolución judicial donde dice que se vaya de la casa o que no o ingrese al dominio, ¿no? Del ámbito del hogar. Pero también necesitábamos pues que estos niños o estas personas que se encontraban bajo el tema de violencia pues cumplan ciertas actividades y cumplan también con la protección de tal, porque tampoco no se le podía obligar a la otra parte a dar pues alimentos y etcétera, ¿no? Se podría ir y no habría forma, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se manejaba mientras que el avance pues de los procesos se iban en su curso? Y es por eso que con estas estrategias y con estos centros o estas instituciones y esta política que se ha ido dando y que todas las instituciones y organismos públicos y privados se han unado para esta lucha de erradicación y de prevención de la violencia contra las mujeres, pues han ido sumando poco a poco con su granito de arena para que se puedan aplicar de manera correcta las medidas de protección. De igual forma también el Poder Judicial, ¿no? También ha ido abarcando estos
instituciones, ¿no? Estas políticas para que también nosotros tengamos a dónde acudir, porque no tan solo es, como les repito, ¿no? Una resolución judicial y que ya está, ¿no? Sino también es cómo ejecutar dichas medidas de protección. Y para eso, pues, los actores todos tienen un papel muy importante, ¿no? Fiscalía, comisaría, equipo multidisciplinario, los actores principales que están dentro del equipo multidisciplinario, ¿no? Que son el médico, el asistente social, el psicólogo. Entonces tendrían que hacer charlas, tendrían que ver y hacer un seguimiento y también informar al juez para que también puedan verse cómo se modifica en el tiempo, porque estas medidas no son permanentes. Las medidas de protección son variables de acuerdo a la situación en la que se encuentren y en la que van cambiando. ¿Y cuál es el insumo importante, pero no determinante en la decisión del juez? Son los informes que se le dan pues estos especialistas en la materia para que puedan ir modificándose a raíz del tiempo estas medidas, ajustándose y adoptándose otras, si se quiere también, ¿no? O extendiéndose, ¿no? En aras, ¿no? De la protección, de la prevención y la erradicación de la violencia familiar. Entonces, esta norma también, como les dije, ¿no? Las personas obligadas es todo funcionario, servidor público de todas las entidades, también tienen que denunciar. Estas son las personas obligadas cuando sucedan pues hechos de violencia contra las mujeres. Los no obligados a denunciar pues son los terceros, ¿no? Son los terceros que sin ser representantes legales o sin ser funcionarios o sin ser servidores públicos tomen conocimiento, pero por ejemplo el vecino, ¿no? Unas personas sin interés en esto, son terceros, no cualquier persona, ¿no? Está facultado, sí, pero no obligado. ¿Qué quiere decir? Que si no lo hace, tampoco va a ser pasible de ser denunciado, de tener alguna responsabilidad, ¿no? Sino, o funcional, ¿no? Sino simplemente están facultados, no están obligados. Esto es, bueno, ¿no? En aras de poder atender también a el temario, ¿no? Que se me ha ido presentando el día de hoy. Muy bien, la actuación policial. La actuación policial vemos aquí en el artículo 17 flagrancia, ¿no? En caso de flagrancia de delito vinculado a los actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la policía dice que procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. Entonces hay también un tema de flagrancia, ¿no? Hay también un tema de flagrancia, si es que en ese momento, pues, o dentro de las 24 horas, se detiene al agresor, que es, pues, el sujeto activo de la denuncia verbal o escrita, ¿no? En el tema de violencia contra la mujer. Entonces, se recibe, se registra, se transmite de inmediato la denuncia. Hay un informe, pasa a la Fiscalía Penal en 24 horas al juzgado de familia también. O sea, va a la Fiscalía Penal y además también al juzgado de familia a través de la actuación policial. Y también, como les repetía, hay un tema de flagrancia donde los policías están facultados o el efectivo policial está facultado a detener y luego a dar parte, ¿no? Para que esto sea confirmado, evidentemente, ¿no? Entonces ahí también el juez penal va a tener que recabar todos estos temas cuando hay flagrancia y poder el fiscal penal, ¿no? El fiscal penal hacer su requerimiento en caso de que si pueda hacer ya no a seguir, ¿no? Con este tema de la detención. Muy bien, a ver, vamos a ver acá los casos atendidos del CEN. Acá vemos que hay bastantes, ¿no? En el año 2019 es la cifra más alta en los casos atendidos del Centro de Emergencia de Mujer. En el año, bueno, 2023 recién estamos, ¿no? Pasando recién estamos poquito, pues, ¿no? Sobre también por los meses, ¿no? Pero ahí vemos que los casos atendidos, según el sexo, vemos que hay mayoría de mujeres. Hay un pequeño porcentaje de varones, como me decían, ¿no? Los varones también pueden ser pasibles de ser violentados, claro que sí, pero, dentro del grupo familiar, donde tiene que haber una relación
ya sea de dependencia, una relación de familiaridad o que vivan dentro de un hogar. No necesitan tener su unión de hecho, que esté debidamente constatada en registro público, registros personales, no, pero sí necesitan acreditar dicha relación convivencial o exconvivencial, ¿correcto? O sea, eso es. A diferencia de la mujer, que solamente es por su condición de tal, o sea, por ser mujer basta para que se encuentre protegido dentro de este ámbito de aplicación. Muy bien, me están levantando la mano. A ver, si vamos hasta, a ver, ya que estamos, ya de aquí vemos el pleno jurisdiccional. Ok, aquí, a ver, vamos a responder algunas preguntas, Reader, y luego seguimos. Excelente, doctora. Doy pase a Diana Anel. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Hola, sí, Diana. Buenas noches, doctora. Sí, disculpe. Bueno, mi pregunta estaba en el chat, pero en todo caso le leo. En caso de que algún profesor personal de educación realice la denuncia, ¿qué tan posible es que el proceso tenga éxito si es que ni la víctima ni la madre de la víctima quiere declarar o aportar a las investigaciones de la fiscalía? Y por otro lado es otra pregunta. La medida de protección debe ser ordenada por el juez de familia, pero a raíz de que la víctima lo solicite o pueda hacerlo de facto. Gracias. Ya, muy bien, es muy importante tu pregunta, muchas gracias, Niño. A la primera pregunta que me dices, que si bien es cierto, ¿no? Da cuenta, pues, ¿no? El docente, ¿no? Ya sea el director, el docente, mediante todo su sistema organizativo que se encuentra, pues, dentro de el sector de educación. También hay herramientas para el sector de educación, donde los hacen llenar, pues, el tema de ficha de valoración de riesgo y hacen un seguimiento también a la persona. Y si bien es cierto, esto puede ser remitido al área de familia, donde el juez, valorando todo ello, y también a través, pues, de su equipo multidisciplinario, a través de estos informes, si es que cree conveniente o no, de acuerdo al caso en concreto, puede determinar otra serie de elementos, como apersonarse a su casa, como visitar a la víctima, cómo visitar a su posible agresor, al denunciado, y tener esa comunicación con ellos. Entonces, de acuerdo a ello, es que el juez, por ser niño o adolescente, no necesariamente va a tener que responder a los pedidos de la madre o de la misma víctima, sino que también esa facultad de oficio y esa facultad de protección, ese nivel de protección que es para los niños y adolescentes, puede también determinar una medida de protección libre de violencia para ese niño o esa niña o esa adolescente que se encuentra, pues, sometida, pese a su no intervención, si es que evalúa con otros elementos que también le dan ese respaldo para que el juez pueda determinar una medida de protección bajo un supuesto de riesgo, ¿no? Todo es en base a un riesgo, no es que ya se está sancionando, como le repito, ¿no? En juzgado de familia solamente se dan medidas de protección en base a riesgos, y eso pues dista mucho a las personas que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad, que pese a que la madre no quiere seguir con el proceso por una serie de motivos, o la misma víctima no se encuentra, pero si el juez visualiza que efectivamente está siendo chantajeado, está siendo sometida, ¿no?, a diferentes conceptos para efectos de no seguir con el proceso, puede otorgar esa medida de protección, y eso va a tener que ser cumplida y ejecutada por la policía y otros sectores, ¿no?, que él mismo ordene, y hacerse un seguimiento de acuerdo a la situación concreta, ¿no? Eso es respecto a tu primera pregunta, sobre todo porque son niños y adolescentes, pero si realmente la víctima es una mujer o un varón mayor de edad que decide pues no ir, el juez lo toma ya también con pinzas. Eso se ha venido dando a lo largo de la realidad, ¿no? Tu segunda pregunta, no te escuché bien. Sí, doctora. Bueno, referente a la participante, como se hizo mención, es una pregunta, si la doctora puede responder la primera de manera más precisa. Doctor José Alfredo, por favor, una pregunta. Adelante, por favor.
No se le escucha. Ya está activo su audio, pero faltaría que, a ver, pueda hablar. ¿Sí? ¿Doctor José Alfredo? No, no se puede activar. Damos paso a la otra, Elisa. Doctora Elisa, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, ya. Sí, muchas gracias. Una pregunta, doctora, por favor. Se ven muchos casos, doctora, donde los padres que son adultos mayores se acercan, ¿no? A fin de denunciar que sus hijos se han apoderado de la casa, o estando en la casa viviendo no quieren salir y el padre quiere a veces pues repartir la herencia entre los hijos, pero hay uno de ellos que es apoderado, o también a veces el hijo no deja entrar ya a su casa a los padres están pues en la calle o en casas de familiares. Doctora, estos casos que hay bastante, se va a tomar como un caso de violencia, en este caso me imagino patrimonial, y en el caso de que fuera afirmativa la respuesta, cuando pase a fiscalía, o en este caso también, ¿qué medidas de protección se dictaría? Y de pasar a fiscalía, doctora, ¿sobre qué delitos se tendría que investigar? Gracias, le agradezco su respuesta. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias. Claro que sí, porque los adultos mayores se encuentran de este grupo de vulnerabilidad. Les decía, ¿no? Al comienzo, ¿quiénes son los tipos de violencia? Los tipos de violencia se encuentran en la violencia económica o patrimonial. Y aquí me estás comentando de que son los hijos que ya desean repartirse, ¿no? El patrimonio del padre, ya desean someterlo a él a una situación de estrés que no debería de estar, ¿no? Pero ya como es un adulto mayor, sí se encontraría dentro de este tipo de violencia, ¿no? Violencia económico, patrimonial, contra los integrantes del grupo familiar. En este caso, ¿no? Es un mayor de edad, persona de la tercera edad. Entonces sí se encontraría dentro de este tipo, pues, de violencia, ¿no? Ya en el área, en el tema de fiscalía, sí se podría dar las medidas de protección, ya sea el retiro, ¿no? De su casa, el cese de la violencia también, y algunas intervenciones con los psicólogos para efectos de que puedan darse pues un seguimiento de cómo es que se ha ido minimizando este tipo de violencia y que realmente cese cualquier acto de hostilidad o acto de acoso, ¿no? A esta persona de la tercera edad que es su padre, ¿no? Y en el tema fiscal también, en la denuncia penal también se va a sancionar de encontrarse efectivamente culpable a las personas que serían ahí sus hijos, ¿no? Pero se va a sancionar con esto, pues, ¿no? Con la ley de la 30364 de violencia familiar y los integrantes del grupo familiar, donde también indica, pues, cuál sería la sanción aplicable en caso de que se encontrara responsable a los supuestos agresores, ¿no? Ahí también señala, pues, la pena aplicable. Sigue su curso en dos vías paralelas, ¿no? Ya sea en el ámbito penal y en el ámbito de familia. Espero que te haya servido mi respuesta. Excelente, doctora. Doctora, ¿continuamos con la sesión? Ya. Si no, hay otra más pregunta, porque hoy hay un montón que han levantado la mano y no me gustaría tampoco dejarlos en vista, pero acá vemos, si no seguimos y ya al final, ¿no? Son Sí, las doctora. Ya. Adelante. Acá quería hablarles también de este pleno jurisdiccional regional sobre violencia contra la mujer que se dio pues en el año 2020, donde se incorporaron una serie de elementos y también modificaciones a raíz de los temas que se daba en la realidad, porque muchas veces hasta el día de hoy muchos jueces tenemos pues criterios diferentes, ¿no? Y la aplicación de las leyes y de los dispositivos normativos, como es una ley relativamente joven y los casos que se dan muchas veces no calzan en las situaciones particulares, ¿no? Entonces es por eso que
el Pleno Jurisdiccional Regional sobre Violencia contra la Mujer en el año 2020 fue muy importante, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces era muy importante. Acá el primer tema que se abordó es las medidas de protección a favor de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual ejercida por agresores que no son integrantes del grupo familiar. Como les decía, ¿no? O sea, los niños no se encontraban dentro de este ámbito de protección. Es por eso que el Pleno acordó por mayoría que no procede dictar estas medidas de protección a favor de estos niños. Sin embargo, ya después con el Decreto Supremo, ¿no? El Decreto Supremo 5/2022 ya se incluyó a los niños. Entonces no podían estar desprotegidos los niños porque la literalidad de la ley 30.364 decía, según el artículo, acá lo tengo, el artículo 1 de la ley, no decía pues a los niños, solamente hablaba de las niñas, mujeres. Entonces era importante pues que a raíz de esta conclusión plenaria se dé un cambio a la ley, ¿no? O una modificatoria y se extendió pues a los niños. Por eso era importante para poder decirles y aclararles esta situación. La violencia contra la mujer ejercida por otra mujer. Se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género ocasionada por otra mujer que está fuera de los alcances, o sea, que no es integrante del grupo familiar. El Pleno acordó por mayoría que sí se puede otorgar medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género causada por otra mujer. ¿Por qué? Porque el mismo artículo, ¿no?, de la ley literal B, de la misma ley 30.364, no decía el sujeto activo si era hombre o mujer, sino decía el que puede ser cualquier persona sin determinar el género o el agente agresor. Y eso también es importante para poder entender que no tan solo el tema de violencia contra la mujer lo puede ejercer un varón, sino también lo puede ejercer cualquier persona. En este caso también podría ser una mujer. La prevención de la competencia en materia de violencia familiar, que es una garantía versus eficiencia. Entonces eso es también importante, ¿no? Por ejemplo, ante una nueva denuncia de violencia familiar, tal vez eso también puede ser materia, ¿no?, que he visto ahí también en el chat de las preguntas, acá lo vamos a responder, ¿no? Ante una nueva denuncia de violencia familiar, en la misma jurisdicción en la que se dictaron medidas de protección o cautelares, puede interpretarse la competencia prevista en el artículo 41.2 del reglamento de la ley en sentido distinto al método literal y permitir el dictado de las medidas de protección o cautelares por otro juez de la misma jurisdicción, pero distinto al que dictó por primera vez tales medidas. Es un tema importante, ¿no? O sea, ¿cómo saber eso, no? Pero acá el Pleno acordó y hasta la fecha también se viene dando, ¿no? Sí, dice, porque una interpretación teleológica permite entender el numeral 41.2 del reglamento de la ley solo se debe aplicar en tanto el procedimiento, acá dicen tanto que el procedimiento trámite generado no sea contrario a los principios de interés superior del niño, debida diligencia e intervención inmediata y oportuna previstos en la ley. Eso es lo que dicen, ¿no? Previstos en la ley. Así, ante una nueva denuncia, puede conocer el caso un juez distinto al que dictó por primera vez las medidas de protección o cautelares, expresándose, pues, las motivaciones de tal decisión. Siempre la motivación es importante, y sobre todo el ámbito de protección, y salvaguardando sobre todo el interés superior del niño, la debida diligencia e intervención inmediata, que son pues los principios rectores, que son los principios rectores de la ley 30.364 y que se utilizan bastante cuando hay situaciones engorrosas o situaciones en particular que muchas veces a los jueces nos ponen en un cuarto sin salida, ¿no? Pero con estos principios y estos enfoques y sobre todo con las intervenciones del Pleno, pues podemos darle una solución al caso en concreto. La necesidad de medios probatorios, el último tema fue, ¿no?, la necesidad de los medios probatorios de afectación o daño psicológico para la emisión de las medidas de protección.
Cuando la evaluación psicológica no determina indicadores de afectación psicológica o daño psicológico, sino tan solo establece, dice, reacción ansiosa por los hechos acontecidos, significa que no se ha producido el acto de violencia psicológica. Es importante esa pregunta, ¿no? Si la evaluación psicológica identifica indicadores de maltrato psicológico, daño psicológico y determina una reacción ansiosa, situacional por los hechos denunciados, puede deducirse que el denunciado ha ejercido violencia psicológica y se puede dictar medidas de protección. O sea, no tan solo es importante, bueno, la evaluación psicológica obviamente que es importante, ¿no? Es importante. Sabemos que en el tema de familia, ¿no? La multidisciplinaridad que hay, pues es importante que el juez no tan solo a su solo criterio, sino también que evalúe, pues, las herramientas que se le da en estos ámbitos, ¿no? Sobre todo psicológicos, médicos, etcétera. Pero, ¿qué sucede si el daño psicológico no se encuentra debidamente acreditado? ¿Puede darse la medida de protección? Para algunos jueces dirán no, porque no se encuentra acreditado y está todo ok y la víctima no hay ninguna reacción. Pero para otros jueces van a decir sí, porque si bien es cierto no hay una afectación psicológica de tal grado, de tal magnitud, pero sí existe una reacción ansiosa. Y para ellos sí, entonces se puede deducir el riesgo y deducir que el denunciado pues ha ejercido la violencia psicológica y por lo tanto procede dictar medidas de protección, imagínense, o sea, hasta ese ámbito de protección es que a la mujer y a los integrantes del grupo familiar se le ha ido facultando pues al juez dichas medidas o dichos criterios para efectos de que pueda evaluar y pueda determinar una medida de protección a favor de la víctima. Y esto es muy importante. O sea, los informes psicológicos del equipo multidisciplinario de estos especialistas que son psicólogos, médicos, etcétera, pueden ser escuchados, sí, pero también el juez es el que finalmente determina según su criterio, ¿no? Si bien es cierto, la responsabilidad, bueno, y el llenado también de las fichas de valoración del riesgo también influye, porque no sabemos nosotros cómo es que se llenó esas fichas de valoración de riesgo, y eso también es un punto importante para la determinación de la decisión del juez, porque esta responsabilidad, y también lo indica, pues, ¿no? La responsabilidad y el llenado de las fichas de valoración del riesgo, por ejemplo, los operadores y operadores del sistema, donde reciben pues la denuncia, son responsables de aplicar estas fichas de valoración de riesgo para que se pueda determinar el nivel de riesgo. El llenado se va a ser realizado por esta operadora o este operador y nunca por la víctima. La víctima no puede decir que se encuentre en un riesgo severo o en una valoración pues mayúscula. No, no, eso va a ser determinado por un especialista, ¿no? Que reciba la denuncia en el CEN también, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, conforme el instructivo de una ficha de valoración de riesgo. Hay un instructivo que se les da pues a estos operadores jurídicos, a estas instituciones que se encuentran a la espera del llamado o a la espera de las denuncias para que puedan hacer el llenado correcto bajo responsabilidad. ¿Por qué? Porque una situación de que no se le da esa importancia a la ficha de evaluación de riesgo puede inducir a error al juzgador, que si bien no es, como les repito, no es determinante para la decisión, pero sí incide mucho y no se puede, pues, viciar dichos elementos e inducir a error o colocarlo al juez en otra situación, ¿no? Porque esos son herramientas que el juez o instrumentos que el juez utiliza para que pueda adoptar, pues, o para que pueda dictar una medida de protección. ¿Cuáles son los medios de prueba? Aquí es importante, ¿no? En la presentación de denuncia. Para interponer una denuncia no es exigible, si bien es cierto, presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias, no es exigible porque no estamos en un ámbito civil, estamos en una flexibilización de las normas procesales, estamos en una flexibilización y una autonomía, sobre todo de esta rama de la especialidad de violencia familiar, sino por eso les digo, no es exigible presentar estos resultados, estos exámenes, tampoco mostrar huellas visibles de violencia.
si la víctima o denunciante, ya sea cuenta con documentos donde sirvan de medios probatorios, pueden que se incluyan o pueden que no a la Policía Nacional, al Ministerio Público o al expediente del Poder Judicial. Si es que tuvieran, ¿no? Si es que no, igual el curso del proceso de la denuncia va a tener que darse, ¿no? Va a tener que darse. Y sobre todo el juez va a tener que aplicar los principios rectores del texto único ordenado de la ley 30.364, que es el principio de igualdad, de no discriminación, el principio de la debida diligencia, donde establece básicamente que el Estado tiene que adoptar sin dilaciones indebidas. Por ejemplo, si es que una señora o una mujer denuncia y no tiene, pues, denuncia violencia familiar y no cuenta con DNI, no puede seguir su proceso de denuncia o de proceso de violencia familiar porque no cuenta con DNI. No, claro que no, o sea, tiene que seguir el tema del proceso. No se le puede poner barreras en los ámbitos de protección de violencia familiar, porque eso sería una responsabilidad. Ya se hablaría de otro tipo de violencia estructural, que es mucho más amplia, que sobre todo el Estado es el responsable de poder velar por la protección y es el mismo Estado en sus diferentes ámbitos, ¿no?, de protección, entre comillas, donde les va a establecer las barreras. Si es que esto se llega, pues, a demostrar, obviamente, mediante un proceso, pues el Estado es el que tiene la responsabilidad de dicho tipo de violencia estructural, porque ya no viene el tema de violencia, pues, en el ámbito de persona a persona, ¿no?, sino también del Estado a persona, porque también no tan solo vemos el tema de violencia de forma horizontal, sino también de forma vertical. Y es por eso que hay que tener bastante cuidado y sobre todo si es que encontramos estos tipos de barreras, denunciar también a estos operadores jurídicos, a estas instituciones que tal vez nos piden una serie de documentación y no nos dan trámite a nuestro pedido. La intervención inmediata y oportuna, que también es un principio rector de esta ley, ¿no?, 30.364. Entonces, los operadores, indica que los operadores, policía, etcétera, ante un hecho o ya sea una amenaza también, tienen que actuar de forma oportuna, sin ninguna dilación, por temas procedimentales, formales, de cualquier naturaleza que puede ser. Entonces, tiene que disponer las medidas de protección de manera inmediata, previstas en la ley, obviamente, ¿no? Pero tiene que dar este trámite. Bajo responsabilidad, la policía tiene 72 horas bajo responsabilidad de poder de poder dar todas estas herramientas y todo este procedimiento a la Fiscalía y al juzgado de familia, o a sus equivalentes que hagan sus veces, ¿no? Entonces, tiene 72 horas como máximo para que pueda entregar esta documentación correspondiente y dentro de estas 72 horas, pues, recabar la ficha de valoración, tal vez algunas diligencias, etcétera, pero entregar todo a las autoridades correspondientes para que puedan, pues, seguir su trámite crucial y así puedan erradicar, pues, ¿no?, el tema de la violencia contra la mujer. Los derechos del agraviado es, obviamente, nos encontramos en los artículos 9, 10, 11 y 12 y 16 también, ¿no?, de la ley 30.364, donde nos habla, pues, el derecho a una vida libre de violencia. Todos tenemos el derecho a una vida libre de violencia, todas las personas. Y evidentemente las que se encuentran también, pues, dentro de esta condición de vulnerabilidad. El derecho de la asistencia, la protección integral también se encuentra, el acceso a la información. Las personas que se encuentran, pues, en estos temas de calidad de agraviados, se encuentran el acceso a la información, tienen que saber cómo va su proceso, cómo va su medida de protección, su medida cautelar, cómo va todo esto. Los operadores jurídicos tienen la obligación de dar información. Asistencia jurídica, defensa pública también, si es que no cuentan con abogados, pues, tiene que haber eso, pues, y el Estado lo tiene que garantizar. La promoción, prevención, atención de salud también, porque todo este tema que se encuentran, pues, en el ámbito de violencia, pues, es gratuito, ¿no?, ya sea la asistencia médica, psicológica,
y la asistencia también en el ámbito legal, ¿no? La atención social de igual forma también, porque no tan solo es al momento de otorgar la medida de protección o para evaluar, no puede ser de una manera objetiva, sino también que el juez mismo puede disponer el seguimiento de cómo va la persona sujeta a este tipo de violencia, ¿no? Igual también, por ejemplo, en los temas de derechos laborales, vemos pues en el artículo 11 de la ley 30.364, los que se encuentran pues en el tema del trabajador, acá lo vemos, ¿no? Trabajador o trabajadora donde es víctima de violencia, que se refiere a la presente ley, pues tiene los siguientes derechos: de no sufrir despido relacionados a dichos actos de violencia, ya sea también a un cambio de lugar del trabajo donde sea posible, ¿no? Y sin menoscabo de sus derechos remunerativos, la justificación de las inasistencias o tardanzas que tuvieran, ¿no?, al centro de trabajo derivados de dichos actos de violencia. Y estas inasistencias, obviamente hay un límite de plazo también, no pueden exceder de 5 días, ni de 30 días calendarios o más de 15 días laborales. La suspensión de la relación laboral, acá lo tengo a la vista, ¿no? La ley, la suspensión de la relación laboral, el juez a cargo del proceso puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones. Eso también tiene derecho, pues, las personas que se encuentran, el trabajador o trabajadora que es víctima de violencia. La reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral. Esos son los derechos. Y en el campo de educación, ¿qué es lo que sucede cuando se encuentra, ¿no?, en el ámbito universitario o en el ámbito de educación, ¿no? Al cambio de lugar o los horarios de estudio, también sin menoscabo de sus derechos, también tiene justificación de las inasistencias. Hay una atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la violencia, de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedro de la calidad del mismo. También indica, ¿no?, que es obligación del Estado la formulación de las medidas específicas para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer su reinserción del mismo. Entonces, todos estos ámbitos de aplicación y sobre todo para favorecer a las personas que se encuentran, ¿no?, en esta situación de víctima, ya sea varón, mujer o dependiendo del grupo de vulnerabilidad en la que se encuentran con estos derechos para efectos de poder garantizar ya sea sus estudios, su trabajo, y no se encuentren pues vulnerados, aparte de sufrir la violencia, se encuentren pues compelidos en una situación de mayor gravedad, ¿no?, ya sea por su trabajo, por su educación en donde siguen, ¿no? El artículo 16 nos habla, ¿no?, de que son 72 horas siguientes a la interposición de la denuncia, como le repetía, ¿no?, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y ahí resuelve en audiencia oral a la emisión de las medidas de protección. Pero, como les repito, a través de la ley, pues, del decreto legislativo 1470, que se dio, pues, en el tema de la pandemia, había una excepción de la audiencia, ¿no?, donde el juez podía, pues, dictar medidas de protección sin previa audiencia, que hasta la fecha subsiste, pues, ¿no? Eso ya lo va a evaluar el juez de acuerdo al caso concreto. Pero también hay que tener en cuenta que hay un protocolo donde el juez puede seguir y poder tener un canal virtual con la víctima y también con el sujeto activo, ¿no?, el denunciado, el supuesto agresor, para que también le pueda dar mayores luces y pueda determinar su decisión. Así es, vamos a seguir. Atención a las víctimas, creo que ya le hemos indicado, ¿no? Ya lo hemos indicado, todas las líneas operativas que se encuentran para efectos de favorecer a todas las personas, ¿no?, que sufren de violencia. Me parece, si hay algunas preguntas, por favor. Excelente, doctora. Sí, tenemos al doctor Héctor. Doctor Héctor, por favor, una pregunta, adelante. Sí, doctora. Usted hablaba muchas veces del abuso del derecho que tiene la persona, bueno, a favor, utilizando la ley, ¿no?, para poder denunciar. Sin embargo, muchas veces ha llegado hasta los juzgados
y incluso hasta se ha sentenciado por temas de violencia psicológica por un informe del SEM. ¿Habría alguna diferencia, doctora, respecto al tema de violencia familiar y conflicto familiar? Y si es que el derecho penal podría inmiscuirse en temas ya familiares. Eso era todo, doctora. Muchas gracias, Héctor. Sí, pues yo estaba hablando también, eso también se ve, pues, ¿no? En nuestra realidad, que muchas personas que se encuentran dentro de este ámbito de protección abusan de su condición de tal y proceden, pues, a sindicar a tal persona o a tal sujeto ¿no? Que sea víctima de violencia, cuando en realidad no es así. Pero para eso también hay recursos, ¿no? Impugnatorios, también hay quejas y hay otra serie de herramientas para que puedan defenderse, ¿no? Porque eso no va a opacar tampoco, pues, el ámbito de protección que se les da, pues, a estos sujetos de condición de vulnerabilidad, ¿no? El tema de conflicto y de violencia familiar no son iguales. El conflicto familiar se puede dar en diferentes ámbitos sin que llegue a ser violencia. Un conflicto familiar puede ser tal vez un pequeño debate o una pequeña discusión que podría ser o no solucionado en el ámbito familiar, que se podría dar entre padres e hijos, entre cónyuges, hermanos, etcétera, ¿no? Y eso, pues, no necesariamente va a ser bajo términos de violencia o bajo sometimientos de violencia. No, simplemente es un conflicto porque las personas obviamente todos los días y todos nosotros no pensamos iguales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos conflictos todos los días, ya sea en nuestro quehacer diario, obviamente van a ser también de nuestro mismo lecho, de nuestro mismo hogar, porque estamos conviviendo con personas también que tienen diferentes maneras de ver y de manera de fijar unas situaciones de estrés, pero no necesariamente dicho conflicto va a llegar a ser violencia. La violencia ya familiar ya es un conflicto que nace en el ámbito familiar, que no es solucionado y que ya pasó al ámbito de la agresión y del menoscabo de la persona en cualquier tema de su esfera, económico, esfera sexual, esfera psicológico, físico. Entonces ya pasó de ser un tema de conflicto nada más, que podría darse cualquier tipo de solución ahí, ya sea un acuerdo entre las partes, unas disculpas, etcétera, o tal vez a un tema de conciliación, ¿no? Y ahí terminó, pero ya la violencia ya no. La violencia ya involucra al Estado peruano como actor principal para efectos de dar protección a la persona menos favorecida o al agraviado. Entonces ahí ya entra a operar todas las instituciones jurídicas públicas y los operadores no jurídicos para poder dar solución al tema de violencia familiar si es que ya se encuentra pues respaldado mediante una denuncia o mediante un comunicado de cualquier parte de la sociedad, ya estén facultados o no. Esa es la diferencia sustantiva, ¿no? Según a mi criterio y a lo que he podido abordar también en diferentes temas, ¿no? Excelente, doctora. Damos paso a la doctora Juliana. Adelante, por favor. Doctora Juliana, ¿puede activar su audio? Buenas noches. No soy doctora, quería hacerle una consulta acerca de, bueno, usted mencionó que sí se puede considerar violencia de género de una mujer contra otra. En el caso de Solciret específicamente, ¿se podría considerar como un feminicidio? Porque creo que la persona, la mujer que fue sentenciada, creo que fue sentenciada por homicidio, ¿no? Pero sin embargo, grupos feministas estaban pidiendo que se considere como una feminicida. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Es muy importante que si bien es cierto, el tema de feminicidio lo ven los especialistas penales, sin embargo, para el tema de
de la ley de violencia familiar, también nosotros tenemos que estar pues basados en este tema. El feminicidio, según los mismos dispositivos, saben que el principio de legalidad en los temas penales es muy importante para poder aplicar la tipicidad, ¿no? Y para poder aplicar todos los efectos o los elementos del tipo. Muy bien, acá ya lo ha indicado tu compañero Giancarlo, perdón, que es en el tema de feminicidio solamente los hombres son los que pueden ser sujetos activos. Eso viene en las preguntas, ¿no? Que nosotros justo hoy día también he dado un examen en el Profa, y eso es lo que viene. Y a veces nosotros decimos, no, pero se protege a la mujer. Sí, a la mujer sí se le protege, pero para que sea feminicidio, esta figura jurídica calificada, que ya se encuentra taxativamente en el Código Penal, tiene que ser definitivamente los hombres en el tema del feminicidio. No quiere decir que si una mujer mata a otra mujer está exenta de responsabilidad penal. No, no, no. Hay una figura también que es el homicidio calificado, dependiendo de la situación y de las circunstancias del caso. Pero para que sea feminicida tiene que ser hombre. No puede ser trans, no puede ser ningún grupo de LGTB, ¿no? O sea, no. Tiene que ser varón. Y eso ya se encuentra terminado, ¿no? Muy bien, también tus compañeros están al tanto de eso, Eduardo, Ancris, sí, muy bien. Excelente, doctora. Doctor Alfredo, adelante, por favor. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Tengo una consulta. La doctora había mencionado respecto al tema de violencia judicial. ¿Cuáles serían, bueno, yo como conviviente, si mi pareja mujer, yo varón, yo sufro de ese tipo de violencia, y en ese caso, ¿cuáles serían las medidas de protección, no? Y en base a esas medidas de protección, ¿puede impedírsele, no sé, ejercer algún tipo de proceso judicial en mi contra, como ya sea un tema de pensión o de tenencia, mientras dure esas medidas de protección? No va respecto a eso. Sí, claro que sí. Las medidas de protección siempre están ligadas, ¿no? Si bien es cierto, la ley y el protocolo también de la misma ley de violencia familiar, que ha diseñado pues una política para efectos de poder salvaguardar, ¿no?, los derechos de las personas. Si uno sufre de acoso judicial y yo veo que mi conviviente o mi esposo me está demandando tenencia, alimentos, etcétera, y yo acudo al órgano jurisdiccional, definitivamente es para que cese esas denuncias, esas demandas, ¿no? Dependiendo de en donde yo me encuentro sometida. Entonces, si es que efectivamente el juez que ve el caso en este tema de familia netamente y ve el riesgo en el cual yo me estoy sometiendo, en el riesgo donde yo estoy siendo vulnerada, y efectivamente pues se está viendo de que aparte de que yo he denunciado, por ejemplo, ¿no?, de violencia familiar, aparte de eso me está amenazando y me está demandando tenencia compartida, etcétera. Entonces puede cesar, puede dar suspensión a él, puede cesar dichos actos, porque se está considerando a eso no como un tema o como el propósito de que efectivamente quiere una respuesta del órgano jurisdiccional por la tenencia. No. ¿Por qué? Porque el propósito no es la tenencia, simplemente el propósito del sujeto activo, en este caso del denunciado, es que yo tenga estrés y que yo sufra de violencia sobre eso, ¿no? Entonces el juez va a tener que determinar, obviamente con elementos probatorios mínimos, básicos, pero que sí se determine el riesgo para que efectos de que pueda cesar dicha violencia. ¿Y cómo cesa? Pues suspendiendo todo eso y prohibiéndose, ¿no? Excelente, doctora. Damos paso a la otra, Ofelia López. Adelante, por favor, doctora Ofelia, y con usted culminamos la presente sesión de clase. Sí, buenas noches, doctora. Una consulta con respecto a las medidas a la apelación de las medidas de protección que hacen los demandados normalmente. ¿Cómo debe proceder, ¿no?, la agraviada? ¿Qué se debe hacer en esos casos?
¿Cómo no te escuché, Ofelia? Con respecto a la apelación que hacen los demandados, ¿no?, a las medidas de protección. Ahora hay apelación de medidas de protección. ¿Cómo debe proceder la agraviada? No, mira, las medidas de protección no van a cesar por la apelación, salvo pues que el juez superior, en este caso pues no la sala, vaya a revocar estas medidas de protección, que sí se han dado, ¿no? Pero eso es parte pues del derecho del denunciado de poder ejercer su derecho fundamental de doble instancia. Entonces, ¿cómo debe proceder? Simplemente esperar a que la sala, ¿no?, porque si lo realiza pues el juez especializado de familia o el juez mixto, entonces va a esperar el demandado o el denunciado, va a esperar a que la sala pues revoque esa medida de protección. Si es que la sala revoca la medida de protección, obviamente recién ahí se va a cesar dicha o no va a caducar la medida de protección. Pero mientras que no hay una resolución de segunda instancia, la medida de protección sigue vigente. Excelente, doctora. Muchísimas gracias también a nuestros participantes por haber intervenido en esta sesión de clase que ha durado 2 horas. Y bueno, doctora Marjorie Pimentel Ventura, estaremos nuevamente en la sesión próxima que ya está programada en casos de violencia. Muchas gracias, Rider, y a todos los participantes de esta noche. Nos quedó corta las 2 horas, pero bueno, ha sido bastante fructífero estar disertando con ustedes en esta noche. Que tengan un buen día. Mañana lunes que se inicia pues el tema laboral para todos nosotros. Muchas gracias.